Paz y bien para todos, mis queridos estudiantes. Aquí vamos a conocer un tema de los cálculos de la sustancia en las reacciones químicas. Por ejemplo, este tema más conocido como las leyes ponderales. Y nos vamos a la parte de una pequeña introducción de qué son los cálculos en las leyes ponderales. La ciencia y la tecnología han aportado enormes beneficios en las sociedades. Todo el mundo es consciente de que el avance científico-tecnológico ha hecho posible disfrutar de la comodidad material. Es una pequeñita introducción porque podemos inclusive saber más de las leyes ponderales. Nos vamos específico a la estequiometría. Ya que nos dice que la estequiometría es el estudio de la cantidad de sustancias que toman parte en las reacciones químicas. Este cálculo se basa en las llamadas leyes ponderales y las leyes volumétricas. Las leyes que se refieren a las reacciones de masa se llaman leyes ponderales. Esto es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de leyes ponderales, se refieren a todo lo que se puede pesar. Y las leyes que se refieren a los gases, eso se llaman leyes volumétricas. Y estamos hablando de volúmenes. Nos vamos a lo que nos interesa, ¿ya? Las leyes ponderales o estequiométricas. En esta parte, las leyes ponderales son un conjunto de leyes que contienen como objetivo el estudio de la masa de las sustancias que participan en una reacción química. Leyes ponderales, es decir, el peso perteneciente a un relativo al peso. Y ahí tenemos algunos. Las leyes ponderales son los siguientes. Ahí la ley de la conservación de la masa. Se llama la ley de Lavoisier. La ley de la proporción constante, la ley de Proust. Tenemos la ley de las proporciones múltiples. Estamos hablando de la ley de Dalton. Y por último tenemos la ley de peso equivalente, que estamos hablando de la ley de Ritter. En este caso, nosotros vamos a avanzar primero la primera ley, que viene a ser la ley de Lavoisier de la conservación de la masa. En este tema nos vamos a concentrar en este contenido. La ley de la conservación de la masa, le voy a dar un pequeño concepto para que podamos entrar al contenido. Y nos dice que la conservación de la masa sostiene que en todas reacciones químicas la masa total de la sustancia no aumenta ni disminuye. Permanece constante, quiere decir que un reactivo puede tener 36 gramos y un producto también tiene que tener 36 gramos. Es decir, que la masa de los reactivos es igual a la masa obtenida del producto. Aquí me está indicando el concepto, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, es como una balanza. En una balanza, si medimos 1 kilo de masa, al otro lado también tiene que tener 1 kilo de masa para que esté equilibrado. Ahora, en esta parte vamos a ver la diferencia entre la masa y el peso. Los conceptos de masa y peso suelen utilizarse como si fuera la misma magnitud, lo cual es un error de los cuerpos. Se mide pesándolos en una balanza, pero no hay que confundirlo con el peso. Y aquí vamos a diferenciarlo. La masa depende del cuerpo porque es la cantidad de materia que contiene y estamos hablando de la masa. Ahora, el peso. El peso es una fuerza, producto a la masa por la fuerza de la masa por la fuerza de la gravedad. Es muy distinto, fíjense. La masa es básicamente que me está dando, por ejemplo, una unidad y me está dando un número. Puede ser 36 gramos, pero en esa masa hay una fuerza que lo aplica. Esa fuerza nosotros lo vamos a denominar en las estequiometrías el peso. ¿Ya? Hasta ahí el concepto tiene que estar bien clarito para que puedan ir al ejemplo. Ahora bien, nos vamos al ejemplo número 1. ¿Ya? Aquí el ejemplo número 1 vamos a verlo entre una combinación de un hidrógeno más el oxígeno, que viene a ser los reactivos, y voy a tener como producto el agua. Una vez que tengo el nombre, le he colocado lo que viene a ser la fórmula del componente del hidrógeno y el componente del oxígeno y el componente de la fórmula del agua.
Una vez colocados en la ecuación de formación, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a igualar la ecuación. Tiene que estar igualado. Ya, por ejemplo, tengo 2 por 2, 4 hidrógeno. Aquí tengo 2 oxígeno en el producto, perdón, en el reactivo, y en el producto también tengo 4 hidrógeno y 2 oxígeno. Una vez que esté igualado la ecuación, nos vamos a la parte de sacar el peso atómico o el peso molecular de cada uno de los compuestos, tanto reactivos como productos. Ahora bien, con la ayuda de la tabla periódica, nosotros vamos a sacar el peso molecular del hidrógeno y va a ser 1. Y 1 multiplicado por 4 va a ser igual a 4. Ese 4 lo vamos a llamar gramos. 4 gramos de hidrógeno. Nos vamos al oxígeno. El oxígeno tiene 16, el peso molecular. Ese 16 lo vamos a multiplicar por el subíndice del oxígeno y automáticamente me va a 34 gramos. Estos dos, entre el hidrógeno y el agua, lo vamos a sumar, ¿ya? Y la sumatoria de estos dos compuestos me va a dar 36 gramos de hidrógeno y de oxígeno, que viene a ser los reactivos. Ahora pasamos al producto. Lo vamos a multiplicar 2 por 2, 4, y ese 4 lo vamos a sumar a los 32 del oxígeno, ¿ya? Y automáticamente me da 36 gramos de agua, ¿ya? Ahora bien, aquí en esta parte hay un concepto. Nos dice que la ley de Lavoisier se aplica en la siguiente manera. Antes de iniciar una reacción química en el laboratorio, primero se realiza la ecuación química, lo que yo he hecho acá en esta parte, ya lo que había explicado anteriormente. Tomando en cuenta todas las leyes neutrales, ya, o naturales, para obtener las cantidades correctas de la sustancia que reacciona, es decir, los reactivos. Esto de acá, este primer miembro, se va a llamar automáticamente en estequiometrías reactivos. Luego, en base a los datos de la ecuación química, se pesan la sustancia reaccionante, quiere decir que lo sacamos el peso atómico de cada uno de los compuestos y se efectúa la ecuación. Y eso se llama la transformación de cada uno de los compuestos. Y por último, se vuelve a pesar el producto, lo que he hecho acá en el ejemplo, ¿ya? Y finalmente se comprueba que no hay variación. Este quiere decir que la masa permanece constante dentro de los límites de error experimental, ¿ya? En el caso, si ustedes no pueden igualar y no le dé la ecuación, y si algo está mal, no le van a dar nunca. Si en el caso, por ejemplo, el reactivo le da 34 y en el producto le da 36, automáticamente la ecuación, toda la ecuación va a estar error. Ahora pasamos a una ecuación de formación y aquí quiero que me presten atención porque aquí va a ser un poquito más complejo. Y aquí vamos a encontrar ya con pregunta, es decir, con un ejercicio bien calculado. Ya en el ejemplo número 2 de este de acá me dice que calcular cuántos gramos de hierro, y aquí me está dando del hierro, del número de oxidación. Sabemos que el hierro, por ejemplo, trabajan con +1 y +2 y aquí estoy trabajando con +2. Ya en el problema me está dando. En algunos casos no le va a dar y eso tiene que buscarlo. Se obtendrá con 81 gramos de plata al combinarse con nitrato de plata. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿ya? Por ejemplo, aquí me está dando simplemente los nombres, ¿ya? En la ecuación de formación, simplemente los nombres. Y yo le he hecho con sus fórmulas para que no pueda alargarse la explicación. Ahora bien, nitrato de hierro, lo he colocado mi nitrato de hierro, ¿ya? Aquí estoy colocando mi nitrato de hierro, ¿ya? Mi fórmula más el compuesto del hierro que me está dando en el problema, y al otro lado me está dando el producto como nitrato ferroso, el compuesto del nitrato ferroso más el componente de plata. Cada uno de estos está ya resuelto en el problema, ¿ya? Está resuelto en el problema. ¿Qué es lo que yo he hecho? Le he formulado y por último también lo he igualado la ecuación, ¿ya? Saben de que en la ecuación de formación nosotros vamos por el metal, no metal, el hidrógeno y por último el oxígeno. Eso es para igualar la ecuación. Luego, en este caso, por ejemplo, me dice cuántos gramos de hierro.
Por lo tanto, me interesa el hierro y me interesa lo que viene a ser plata, porque al combinarse con el nitrato de plata, lo que me está pidiendo es con este de acá, con este compuesto de acá. Por eso me dice al combinarse con el nitrato de plata, con este compuesto se va a combinar. ¿Qué cosa se va a combinar? El hierro y el plata. Bueno, nos vamos en esta parte, vamos a sacar el peso molecular primero del hierro y luego del plata. Nos vamos a la tabla periódica, es decir, nos ayudamos, sacamos la masa molecular y va a ser 56 gramos. Y nos vamos a la parte de plata y vamos a sacar su peso molecular con la ayudita de la tabla periódica. Multiplicamos esa masa con el número 2 de la ecuación química y nos va a dar 216 gramos. Ahora bien, en el problema me está diciendo cuánto gramos se obtendrá con 81 gramos. Yo lo estoy colocando aquí, 801 gramos de plata. Luego pasamos al hierro, que son 56 gramos de hierro, y al combinarse con el plata, que esta plata nosotros ya lo tenemos acá, 206. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a simplificar. Gramos de plata con gramos de plata se van para que me quede gramo de hierro. Una vez multiplicamos 801 por 56 y lo dividimos por el 206 gramos de plata, nos va a dar 2100. Aquí era si no me equivoco, es 207.7 gramos de hierro. Aquí lo vamos a comprobar bien, por favor. Si es que gustan, lo pueden comprobar este resultado. No sé si es por typeo de la computadora, puede ser que me haya salido un poco mal en esta parte. Pero es muy importante que puedan en su casita de ustedes averiguar los resultados, ¿ya? Y el producto, fíjense, el resultado, me dice el resultado de esta ecuación de formación va a ser 207 gramos de hierro. Y este va a ser la respuesta correcta, ¿ya? Ahora, en esta parte, ya, simplificación de la ley de Lavoisier en los cálculos químicos, y aquí le he puesto un concepto. La ley de la conservación de la masa permite calcular y programar el resultado de una ecuación química para obtener un producto planificado, sin tener excedente ni limitaciones. Es una herramienta utilizada en la industria química, producto de medicamentos, insumos de limpieza, colorantes, saborizantes. Este es un pequeño concepto que más allá en la vida de ustedes lo van a utilizar, porque tiene que ser exacto lo que le van a pedir cuando vayan a practicar en un laboratorio. Bien, la parte del ejemplo yo se lo voy a explicar en el pizarrón para que ustedes puedan reforzar esta pequeña teoría que hemos iniciado con esta explicación, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte de los ejemplos. Bien, aquí lo tenemos el ejemplo y aquí lo vamos a ir desarrollando. Puede que en el ejercicio le den de esta manera, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es esta ecuación que está en nombre, lo vamos a ir viendo de manera que le vamos a dar la fórmula. Dentro de un ácido sulfúrico le voy a colocar el compuesto del ácido sulfúrico, cosa que ustedes ya lo tienen que saber de memoria para que lo puedan desarrollar directo, ¿ya? Este viene a ser la fórmula de ácido sulfúrico más el componente del hidróxido de bario. El hidróxido de bario vendría a ser bario, el componente del OH, y el bario trabaja con 2 y esto va fuera del paréntesis. Esto va a ser igual el componente de sulfato de bario, entonces decimos bario y colocamos lo que viene a ser el componente del sulfato de bario más el componente del agua, H2O, y ahí lo tenemos. Ya lo he formulado, fíjense el nombre, y lo he formulado de manera con cada una de sus fórmulas de este compuesto. Ahora ya lo tengo así y nos vamos a la parte de la igualación entre reactivos y productos. Y para el método de igualación se va por el metal, no metal, hidrógeno y oxígeno por último. Entonces me fijo y tengo bario como metal.
tanto producto como reactivo, y me voy a la ecuación y tengo azufre como no metal, tanto reactivo como producto, y aquí tengo hidrógeno y por último el oxígeno. Bien, a ver, voy a fijarme qué coeficiente puedo colocar en cada uno de los compuestos. El bario, por ejemplo, tiene 1, aquí en el producto tiene 1, está igualado. El azufre tiene 1 también, está igualado. Nos vamos al hidrógeno, tiene 2, y aquí tiene 2 por 1, 2, más 2, porque esto me indica que tengo que sumarlo, sería 4. Y aquí tengo 2, por lo tanto le voy a colocar un 2, y 2 por 2 son 4, sería igualado, estaría igualado. Entonces 2 por 1, 2, más 4 del oxígeno sería 6, y 4, el coeficiente 2, entonces con este número 2 del coeficiente del agua, entonces podemos ver que la ecuación puede estar igualada. Entonces lo podemos colocar 2 acá, un coeficiente al componente del agua, y decimos 1 en el bario, en el producto también tiene 1, el azufre tiene 1, también tiene 1, el hidrógeno tiene 2 más 2 son 4, y 2 por 2 son 4. El oxígeno tengo 4, más 2 serían 6. Y aquí sería 4, y 2 por 1, 2, más 4 serían 6. Y ya está igualada mi ecuación. Fíjense, una vez que ya está el nombre, la fórmula igualada a la ecuación, lo que vamos a sacar es el peso molecular de cada uno de los compuestos. Ese peso molecular, ¿cómo lo vamos a sacar? De cada uno de estos compuestos. Es decir, que vamos a sacar uno de estos, uno de estos, uno de estos y uno de estos también, ¿ya? Y vamos a comprobar cuánto gramos hay aquí entre los reactivos y cuánto gramos hay en el producto. Tienen que estar iguales. Entonces, por lo tanto, lo vamos a igualar de esta manera. ¿Cómo se saca el peso molecular? Entonces lo voy a hacer de aquí abajito. Se coloca primero el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Dependiendo, por ejemplo, acá, hay que depender, por ejemplo, acá el bario, el oxígeno y así sucesivamente tienen que ir haciéndolo. Entonces, por ejemplo, tengo que fijarme cuánto tengo en el subíndice del hidrógeno, entonces le voy a colocar 2, lo voy a multiplicar por el peso molecular, el peso atómico del hidrógeno, y nos vamos al azufre, perdón, tiene 1 acá, 1, y lo voy a multiplicar por el peso molecular del azufre también, y por último nos vamos al oxígeno. El oxígeno tiene 4. El hidrógeno, su peso molecular es 1, el azufre es 32, eso ya tienen que saberlo, y el oxígeno son 16. Bien, lo que vamos a hacer es multiplicarlo, 2 por 1 son 2, y aquí tengo 1, sería 32 acá, y 16 por 4 sería 6 por 4, 24, llevo 2, 4 por 1, 4, y más 2 son 6, así. Sí, ¿no? 4, 6 por 4, 24, llevo 2, 4 por 1, 4, más 2 son 6, listo, ya está. Entonces decimos, aquí sería 8, y aquí sería 6, 7, 8 y 9. Aquí sería gramos. Ya tengo, así se va a sacar el peso molecular de cada uno de los compuestos de acá. ¿Ya? Aquí lo vamos a colocar de esta manera así para que no nos perdamos. ¿Ya? Si tuviera coeficiente va a intervenir mucho al compuesto. Si este coeficiente interviene a todo este compuesto. Este también interviene a todo lo que está con paréntesis, si no, no al bario, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá solamente interviene al oxígeno. Y este va a intervenir al hidrógeno y va a intervenir al oxígeno para sacar su peso molecular. ¿Ya? Por lo tanto, acá sería 98, aquí estaría 98 gramos. Esto yo ya le he sacado. Y yo le he sacado y ya, para que no se nos haga muy
muy largo el video, entonces sería 171. Ya lo he sacado, entonces 171 gramos. Y el compuesto del hidróxido de bario y el compuesto del sulfato de bario sería 233. Aquí sería 233 gramos. 233 gramos. Y el componente del agua sería 36 gramos. Aquí estaría 36 gramos. Listo. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, sumarlo entre estos dos compuestos, el reactivo, y entre estos compuestos del producto. Lo podemos hacer aparte, inclusive no hay problema en ese lado. Yo lo voy a hacer en este lado, 98 más 171. Lo voy a comprobar, 9. Aquí sería 6. Aquí sería 2. 269. Y al otro lado lo voy a comprobar también. Aquí sería 36, ¿no? Aquí sería 233 más 36. 6, 7, 8, 9. 3 más 3 son 6. Aquí sería 200. Fíjense que lo he comprobado el resultado. En el reactivo tiene 269 gramos, y en el producto también tiene 269 gramos. Entonces esa es una reacción de la leyes volumétrica o estequiometría, y este viene a ser el resultado recién, ¿ya? Para una ecuación así, de esta manera, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del ejercicio que le puedo dar así, por ejemplo, ya formulado. Ustedes lo que van a hacer es nombrarlo, o también puedo darle los nombres y ustedes tienen que formularlo. Pero no se olviden que son el nombre, la fórmula, la igualación, el peso molecular de cada uno de los compuestos, y luego se suman y se sacan un solo resultado, tanto del reactivo como del producto. Y hasta aquí, fíjense, es el primer ejemplo. Pasamos al segundo. Bien, el segundo ejemplo me dice que en el problema, fíjense que ya es muy distinto como el segundo trabajo, como el segundo ejemplo. En este problema viene planteado el problema. Vamos a ir haciéndolo por procedimiento, lo vamos a ir haciendo de manera que puedan ir secuenciando el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, calcular cuántos gramos de hierro. Entonces me está pidiendo cuántos gramos de hierro en este problema, y también me está indicando el número de valencias que está trabajando el hierro, y es 2. Dice, se obtendrá con 801 gramos de plata al combinarse con nitrato de plata, ¿ya? Aquí no me está dando ni la ecuación ni nombre bien complejo. Ustedes tienen que realizarlo, el nombre y la fórmula más en cada uno de los compuestos, ¿ya? Entonces nos vamos en esta parte, al combinarse con nitrato de plata. Entonces este nitrato de plata va a venir aquí, nitrato de plata, y va a ser Ag, y el nitrógeno y el oxígeno, más el hierro, más el hierro. Esto va a ser igual al combinarse entre los reactivos, el nitrato de plata más el compuesto de hierro. El primero que voy a tener como producto va a ser nitrato ferroso, y aquí entonces va a ser la fórmula así, nitrato ferroso, ya, el 2 que está pasando del hierro 2, más el componente de plata, ya, más el componente de plata. Y esto viene a ser el producto de la ecuación, ya. Fíjense que
En este caso ya tienen que secuenciar el ejercicio para que ustedes puedan ir guiándose, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es igualarlo la ecuación. Por lo tanto, en este problema ya tiene que estar igualado para que me salga bien la ecuación, ¿ya? Y vamos a decir por el metal, no metal y el hidrógeno. El hidrógeno y por último el oxígeno. Nos vamos con plata. Ya, plata tengo 1 acá y aquí tengo 1. Está igualado a la ecuación. Nitrato 1 y 2 por 1, que sería 2. Aquí me va a variar también. Me va a variar el nitrógeno. El hierro. Entonces el hierro, por ejemplo, en el reactivos tenemos 1 y aquí también tenemos 1. Sí, estaría igualado. Después nos vamos al hidrógeno. No tengo hidrógeno en este caso en esta ecuación. Y por último nos vamos al oxígeno. Tengo 3 y aquí tengo 3 por 2 son 6. Fíjense que no va a estar igualado. Por lo tanto yo lo voy a igualar en este procedimiento de acá para que no me pueda perjudicar en la ecuación, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer en otro papelito para que puedan comprobar. Tengo plata, tengo hierro, primer miembro y segundo miembro, por lo tanto también tengo nitrógeno y por último tengo oxígeno. Bien, yo le voy a colocar 2 aquí como coeficiente para plata para que pueda igualarme la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí tengo 2, aquí sería 2 por 1, 2, aquí sería 1, 2 por 3, entonces aquí sería 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, entonces aquí le voy a colocar un 2 para que esté igualado la ecuación, ¿ya? A ver, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, y 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 1 y 1. Bien. A ver, vamos a comprobar ahora. Lo vamos a plata. 2 por 2, y 2 por 1 son 2, está igualado a plata. Nos vamos al hierro, 1, y aquí tengo, en el producto tengo también 1. El nitrógeno, 2 por 1 son 2, y 2 por 1 que interviene al paréntesis, que sería 2. Y nos vamos por último al oxígeno, 2 por 3 son 6, y 2 por 3 son 6. Por lo tanto, mi ecuación recién va a estar igualada. Ya lo he comprobado que mi ecuación está igualada. Entonces, nos vamos a la parte de lo que nos pide el problema. Dice que vamos a calcular cuántos gramos de hierro se obtendrá con 801 gramos de plata. Entonces, lo que me interesa es el hierro y lo que me interesa es plata. Y si vamos a sacar el peso molecular, ¿ya? El peso molecular nos vamos a ayudar con la tablita periódica. Y con la tablita periódica tenemos 55.7 del hierro y automáticamente sería 56. Aquí sería 56 gramos de hierro. Y de plata tengo, ya lo he sacado entonces de plata y tengo 216 gramos. Para hacerlo directo, 216 gramos. Aquí en este caso lo estoy haciendo directo para que no se alargue mucho el video, porque en el anterior les he enseñado cómo se saca el peso molecular, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, le voy a dar un poquito de una ayuda. Quiere decir que yo tengo que sacar el peso molecular y este 2 va a intervenir. Lo multiplico por el peso molecular y me va a dar 216 gramos, ¿ya? Entonces, nos vamos en esta parte y me pide 801 gramos. Y nos vamos por la regla de 3 simples si es que yo quiero ir. Entonces voy a decir 801 gramos
gramos de qué? De plata, ¿ya? De plata, que vendría a ser la fórmula AG, y se va a combinar con 56 gramos de hierro. Entonces aquí va a ser igual, va a ser 56 gramos de hierro sobre 216 gramos de plata. Esto va a ser igual, ¿ya? Estoy sacando con la regla de 3 siempre esto, me imagino que ya lo saben bien también. Gramos de plata se van, gramos de plata se van, y me va a quedar gramo de hierro. Y nosotros vamos a multiplicar acá, entonces vamos a decir 801 por 56 gramos de hierro sobre los 216. Bien, con la ayudita de la calculadora nos podemos ayudar en este caso, ya no podemos ayudar, y vamos a obtener multiplicado 207.7 gramos de hierro. Lo multiplicamos y lo dividimos, entonces este resultado va a ser 207.7 gramos de ¿qué? De hierro, ¿ya? Y hasta aquí recién termina el problema de estequiometría.